Transferencia de masa. Se ha hecho hincapié en la difusión molecular en sistemas en reposo, donde la velocidad de difusión es lenta y depende del estado de la materia. Sin embargo, en casos donde se requiere que la transferencia de masa sea rápida, el incremento de la velocidad del fluido permite lograr una mayor transferencia. Para que el fluido tenga un flujo másico colectivo, se requiere que éste tenga contacto con un fluido inmóvil o una superficie sólida. Se pueden visualizar tres regiones de transferencia de masa. Aquella en contacto con la superficie, donde existe una subcapa delgada en forma de película viscosa. La región de transición, adyacente a la primera zona, donde comienza la difusión convectiva, y la región turbulenta, donde la mayor parte de la transferencia ocurre por difusión-convección, y en esta zona la diferencia de concentración es muy baja, ya que la turbulencia mantiene la concentración constante. Podemos visualizar esto en el siguiente diagrama. Tenemos aquí un sistema donde se plantea el valor de la concentración. Supongamos que aquí fuera la superficie sólida y el fluido se desplaza en este sentido. La primera región o la región adyacente, la que está pegada a la tubería, es la que presenta el comportamiento de tipo viscoso. Se tiene la capa límite y se presenta cierto grado de movimiento, pero poco significativo durante el proceso de transferencia de masa. La concentración decae desde una concentración inicial hasta la concentración promedio del sistema. Luego se tiene su segunda región, la región reguladora. En esta ya se presenta cierto grado de turbulencia y la concentración promedio empieza a decaer hasta la concentración mínima. Tiene menos efecto en el cambio de concentración que la región adyacente, pero se ve más afectado por el efecto de la velocidad. Finalmente se tiene una región turbulenta donde se tiene mucho movimiento y la concentración se mantiene constante, dado que la mezcla de esto la distribuye de manera homogénea. Un ejemplo común en un fluido en una tubería, cuya pared está recubierta con un sólido de dilución lenta, en el sólido se transporta de forma perpendicular a la corriente. En un fluido de tipo laminar, la difusión presenta una trayectoria recta y se puede describir por modelos matemáticos simples. Sin embargo, cuando el fluido tiene un flujo turbulento, no es posible describir la velocidad real de transferencia del sistema y es necesario el uso de un software de simulación. Podemos visualizar, por ejemplo, cómo el fluido atraviesa una pared que tiene una concentración en la superficie y ésta se difunde hacia la tubería y al fluido, llevando una concentración inicial hasta una concentración de salida. La manera en que se puede modelar esto es con la siguiente ecuación, que nos indica que el flujo de transferencia de masa convectivo es igual al coeficiente de transferencia Kc por la diferencia de concentraciones. Esta ecuación es análoga a la ecuación de ley de enfriamiento de Newton que se utiliza en transferencia de calor, permitiendo además visualizar un perfil de tipo parabólico en este tipo de flujo. Ahora bien, el perfil se conoce como flujo parabólico cuando estamos hablando de líquidos. Sin embargo, en el caso de gases se conoce este como flujo bastón y presenta un modelo distinto. Existen ecuaciones que nos permiten determinar la transferencia de masa por convección, como el número de Sherwood, que se relaciona con una serie de correlaciones del número de Reynolds y el número de Schmidt. El número de Reynolds se utiliza igual que en transferencia de calor y el número de Schmidt es análogo al número de Prandtl. El número de Sherwood es análogo al número de Nusselt. Se tienen ecuaciones para el flujo laminar y para el flujo turbulento. Este tipo de comportamiento también es análogo a si tenemos dos placas paralelas infinitas, donde el número de Reynolds se convierte en número de Reynolds lineal y no depende del diámetro, sino de la longitud. Aquí el número de 1500 es el que hace la diferencia entre un fluido de tipo laminar y un fluido turbulento. También se puede presentar flujo a través de un lecho empacado. En el caso del lecho empacado se tiene la concentración en los materiales que se tienen dentro del lecho y estos difunden a la solución que está pasando a través de él. En este caso la dinámica de flujo es mucho más compleja y difícil de predecir.
y se debe considerar que el sistema empacado en realidad se comporta como un material poroso con un épsilon de espacios huecos que va desde punto 3 hasta punto 5. Este tipo de modelos pueden ser muy útiles para los procesos de extracción o lixiviación. Vamos a hacer el análisis de un popote que tiene dimensiones de 0.8 centímetros por 27 centímetros de altura. A través de este entra agua a 0.3 metros sobre segundo y vamos a hacer un análisis de flujo de masa convectivo difusivo. El material tiene una composición del 4% peso-volumen de cinamato de metilo, C10H10O2, que en realidad es la esencia que nos permite tener el sabor fresa. El peso molecular de este componente es de 162.19 gramos mol. En este caso se diseñará un popote en geometría 3D, a través del cual se va a considerar que la superficie está llena del componente químico de sabor fresa y va a pasar el líquido que va a dosificar el saborizante al agua. Se espera tener una concentración objetivo en la superficie que permita interpretar para el usuario el sabor fresa de manera agradable. Abrimos entonces la simulación de COMSOL. Tenemos aquí las consolas de simulación y vamos a trabajar en la selección de dimensión de espacio con una simulación de tipo 3D. Para este caso trabajaremos con transporte de especies diluidas, como lo hicimos en la parte de transferencia de masa por difusión, y utilizaremos un estudio de tipo temporal. Bien, vamos a trabajar nuestra geometría en centímetros y agregaremos una geometría de tipo cilíndrica. En este caso, nuestro cilindro tiene un radio de 0.4. Favor de no confundir diámetro con radio. Muchas simulaciones que me han enviado consideran el radio y el diámetro por igual y entonces sus tuberías tienen o la mitad o el doble del tamaño que deberían tener. La altura en este caso va a ser de 27 centímetros y la vamos a ejercer en el eje Z. Vamos a construir nuestro popote. Aquí tenemos el popote. Luego vamos a agregar una figura geométrica nueva, que en este caso es un cono. El cono va a tener las siguientes características. Vamos a tener, lo vamos a construir para que ustedes lo visualicen cómo cambia. Aquí tenemos nuestro cono. Ahí está. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a poner un radio interior de 0.8. Una altura de 2 centímetros. Vamos a especificar que la parte superior no es un ángulo, sino un radio, y que este es de 0. Vamos a construirlo. Luego, este cono que tenemos aquí lo vamos a sacar. Lo vamos a poner en posición Y de punto 4. Y construimos nuevamente. Ahí está. Lo que voy a hacer es seleccionar ambos, el tubo y el cono, y en la parte de geometría voy a seleccionar diferencia. Y ahí está. Ya tenemos nuestro popote. Lo único que hice fue quitarle la parte de abajo para tener un corte y que tenga la forma que comúnmente tienen los popotes. Muy bien. Nos vamos a ir a la sección de materiales. En materiales vamos a añadir agua, water, lo añadimos a la simulación y ya lo tenemos aquí seleccionado. Transporte de especies diluidas. En esta sección vamos a hacer algunas consideraciones adicionales. Aquí no vamos a quitar el mecanismo de convección, dado que es el modelo que vamos a analizar. Nos vamos a ir a la sección de convección-difusión y en convección-difusión vamos a establecer la velocidad de 0.3 metros sobre segundo, es decir, 30 centímetros en un segundo. Es una velocidad razonable para alguien que ejerce una succión para que el producto llegue desde el envase hasta su boca en un segundo, menos de un segundo. Vamos a definir la difusividad. Para este caso la difusividad es 2.09 por 10 a la menos 9 metros cuadrados segundo.
Nos vamos a ir a la sección sin flujo. No vamos a seleccionar nada, esto solito se va a anular. Valores iniciales. Se plantea que la solución no tenga nada del saborizante de fresa, entonces su concentración es de 0. Y añadimos. Nos vamos a ir a la sección de transporte de especies diluidas, damos clic derecho y vamos a agregar la parte de flujo de entrada. Flujo de entrada se encuentra en las dos dimensiones de aquí abajo. La sección 6 y la frontera 3. Y estas van a tener una concentración de 0 también. Luego, clic derecho en transporte de especies diluidas y flujo saliente. El flujo saliente se va a encontrar en la frontera superior o la frontera 4. Y en este caso no nos pide absolutamente nada. Nuevamente clic derecho en transporte de especies diluidas y flujo. Y en flujo vamos a añadir las paredes de nuestra tubería. Esta de aquí, esta de acá, la de aquí y por último esta, a las cuales vamos a denominar popote. Muy bien. Ya tenemos entonces la selección de nuestras características. Flujo, vamos a seleccionar especie C. Y nos pide la ecuación para el flujo entrante. En este caso, nuestra ecuación va a ser KC mayúscula por, abro paréntesis, C y N mayúscula menos C. Ahora hay que ver qué es cada una de estas letras. C. C representa, si selecciono transporte de especies diluidas, la variable dependiente que va a analizar. En este caso, C equivale a concentración. Luego me voy a ir a definiciones, clic derecho y agrego variables. Aquí en variables voy a agregar lo que necesito para que calcule los factores de concentración de nuestro sistema. Primero voy a poner CPS, que es concentración porcentual. Por favor, que sea en mayúsculas. CPC, perdón. Y la vamos a denominar concentración porcentual. Ahí está. Nuestra concentración porcentual original es del 4%. Luego voy a poner PM, mayúscula. PM es el peso molecular de nuestra sustancia y es de 162.19 gramos mol. Y entonces lo ponemos peso molecular. Siguiente, C y N mayúscula, todo en mayúscula. En este caso C y N es igual a CPC por 10.000, que es el factor de conversión por unidades, entre peso molecular. ¿Para qué? Para convertirlo en una concentración en moles por metro cúbico. Muy bien. Y finalmente Kc, que es mi coeficiente de transferencia de masa, que es 1e a la menos 4. Ese ya está establecido y se llama coeficiente convectivo difusivo. Muy bien. Y entonces ya tenemos nuestros coeficientes y estos dos parámetros los va a utilizar el cálculo de flujo. Perfecto. Vamos a construir la malla de nuestra simulación. En este caso voy a construir una malla fina. Le voy a aumentar la resolución. Ahora sí, una malla fina. Y nos vamos a ir a la parte de estudio. El objetivo es que en 2 segundos nuestro producto genere un sabor suficientemente agradable para el consumidor. Ese sabor tiene una correlación, es decir, una concentración tal que el consumidor ya percibe como sabor a fresa. La concentración debe de ser de 5 moles por metro cúbico. Si al consumidor le llega a esa cantidad, significa que ya lo aprecia como fresa y estamos cumpliendo el objetivo de saborizar el agua que estamos probando. Dicho lo anterior, entonces nos vamos a paso 1 temporal. Y en paso 1 temporal vamos a seleccionar 2 segundos. Y lo vamos a hacer de punto 1 en punto 1. Corremos la simulación. Y listo, aquí tenemos nuestro popote. Voy a cambiar el color
porque es muy apropiado el que voy a utilizar. Voy a utilizar el de Wave. Y aquí tenemos la simulación de nuestro tubito. Lo voy a ampliar. Y se puede ver la concentración. La concentración llega a 11.68. Lo ideal es que llegara a 5. Lo voy a poner, correr la simulación. Y ahí se ve cómo se empieza a difundir. Si lo veo de hecho en una sección de rebanadas, como la que voy a poner a continuación, y nada más voy a poner un solo corte. Y lo voy a convertir también a Wave. Ahí está, así se puede visualizar de mejor manera. Se ve el perfil parabólico que se genera en nuestro fluido y se ve que la concentración es de 11.425. Voy a insertar ahora el gráfico de 1D y voy a agregar el corte de nuestro modelo. Primero tengo que hacer un plano de corte porque este es un modelo 3D. Mi plano de corte, que aquí yo lo tengo, está en YZ, lo voy a poner en XY. Y está en 0, lo voy a poner en 27. Ahí está. Aquí tenemos nuestro corte. Luego voy a agregar una línea de corte. Esta línea de corte quiero que me analice solamente el centro de mi figura. La voy a llevar de 0.01 a 0 menos 0.01. Ahí está. Aquí tenemos el punto medio. Y entonces a mi grupo gráfico 1D le voy a agregar su gráfico lineal. Ya tenemos el gráfico lineal. Vamos a evaluar el parámetro de expresión en tiempo. Construyo el gráfico. Aquí mi error es que no lo puse de la línea de corte. Y no se visualiza, bueno, ustedes quizás no lo visualicen, pero ya tiene los puntitos. Lo que necesito es ajustar los modelos de coloración. Voy a poner una línea de color magenta. Y le voy a poner unos marcadores. Cuadrado. Ahí está. Ya tenemos nuestra gráfica de la concentración que llega hasta a 11. ¿Qué es importante en este caso? Bueno, aquí como proyecto que tenemos estamos viendo que llegamos a una concentración de 10, 11 aproximadamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo necesito que llegue a 5, es decir, estoy aumentando mucho la concentración. Tal vez si yo la bajo, pueda tener el suficiente efecto para nuestro sistema. Voy a hacer la misma simulación, pero voy a cambiar la concentración. En lugar de meterle al popote 4% de saborizante, lo voy a bajar al 1% y vamos a ver qué pasa. Corro la simulación. Ya terminada la simulación, nos dice que llega a 2.86, es muy bajo. Me voy a mi gráfico y efectivamente este bajó a 2.6. No es tan conveniente como lo tenía yo planteado. Entonces no se puede bajar la concentración a 1. Quizás si yo la tengo en 1.9, quizás tenga el efecto que yo deseo. Nuevamente corro la simulación. Y bien, aquí llega a 5.44. ¿Ok? Ese es uno de los puntos con los que podemos trabajar. Aquí lo tenemos, 5.44. Y bueno, ya llegamos a la concentración. Aunque en realidad hace esto, sube. El primer segundo llega a una concentración alta porque llega todo esto de golpe. Y luego se estabiliza, alcanza el equilibrio. Y el equilibrio no lo alcanza en 5.44. En realidad lo está alcanzando aproximadamente a 4.9. Entonces quizás aumentarle un poquito la concentración sería bueno, no hay ningún problema. Voy a hacer una última simulación, pero ahora lo voy a hacer con 2.5. Tiene una razón de ser, vamos a ver. Cálculo. Y entonces mi simulación me indica que llegué a una concentración de 6.5. ¿Cuál es la utilidad en esto? Que mi línea de corte, perdón, mi plano de corte lo puedo bajar. ¿Qué pasa si yo le corto 2 centímetros? 2 centímetros a mi popote. Lo bajé aquí. ¿Qué concentración tiene con 2 centímetros menos? 6. ¿Qué pasa si bajo
nuevamente otros 2 centímetros. 5, 5. ¿De acuerdo? Lo que podemos ver es que puedo yo mantener una concentración, pero disminuir la longitud de la tubería, bueno, del popote. Aquí la parte interesante es que ustedes van a tomar la decisión. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer un popote más pequeño? A lo mejor el costo del material es poco significativo y no tiene sentido. O disminuir la concentración del reactivo saborizante. El que sea más caro es el que nos conviene de disminuir. Lo voy a disminuir a 21. Y nos dice que en 21 llegó como a 4.9. ¿De acuerdo? Llegó muy parecido a tener una concentración de 1.9%. Entonces esa va a ser la toma de decisión que a nosotros nos convenga. También podemos hacer algo adicional. Vamos a darle clic en grupo gráfico 1D y en este caso voy a ponerle punto gráfica. Esta sección de punto gráfica lo que me permite es generar un análisis de la solución 1 y me va a poner los puntos estos al inicio y al final de la tubería. En este caso yo me voy a quedar solamente con los de arriba, no voy a quedarme con los de abajo, voy a eliminar 1, 3, 5 y 7. Y entonces el 2, 4, 6 y 8, que son la sección de aquí arriba. ¿Qué es lo que quiero? Que me grafique el tiempo de este caso, pero solamente el último. Aquí me marca esta cuestión gráfica al último tiempo. Es decir, la concentración a la que llega a las orillas del popote, que son las que tienen el saborizante. Veamos que la concentración es de 7. Si yo grafico todo, y le voy a dar aquí gráfico, me muestra las líneas de los puntos de las orillas, los 4 puntos, y vemos cómo en el centro disminuye la concentración desde 7 hasta aproximadamente 5. Esto nos permite tener una visualización del campo mayor cuando tenemos estas simulaciones de 3D. Asimismo, podemos visualizar todos los datos. Por ejemplo, puedo ponerle todos los puntos, los de abajo, pero los de abajo se ven aquí en la línea morada, pues no tienen concentración porque al inicio el agua no tiene ningún valor de saborizante de fresa. Lo que vamos a analizar ahora es distintos valores o la idea es que analicemos distintos valores de concentración para llegar a un valor objetivo o de longitud con tal de que nosotros tengamos un valor de sabor específico para el consumidor. Por ejemplo, voy a subir el plano de corte nuevamente a 27. Y visualizamos la diferencia que hay en el grupo gráfico. Vean, la diferencia ya es poco significativa. Eso es muy interesante porque entonces estamos viendo que nuestro sistema, al momento en que llega al consumidor, se encuentra en estado estacionario. Muy bien. Con esto cerraría la primera parte de la sesión 7 y bueno, les invito a que abran la segunda parte en la siguiente carpeta de la plataforma de Schoology. Muchas gracias.